El viajero Ibn Jawqal escribió en el siglo X que ninguna ciudad del Magreb, Egipto o de Siria era tan grande como Córdoba y que sus habitantes preferían los placeres de la indolencia al ejercicio de la guerra. Según Ibn Hayyan, Córdoba contenía 1600 mezquitas. Si este dato fuera cierto, hablaríamos de una urbe de tan colosales dimensiones que aún hoy día no se podría calibrar. La ciudad pasará a la historia como la ciudad de un califato que asombró a Europa y al mundo conocido. Sin duda, esta Córdoba ubicada a orillas del Guadalquivir fue la esencia de Al-Ándalus. Representó lo mejor de la urbanidad andalusí. Lo hizo por su monumentalidad, su simplicidad urbana, por la sencillez en el trazado de sus calles, por ser sede del califato y además una capital cosmopolita. Al-Ándalus fue una expresión de libertad, fue un soplo de libertad que surge en el Mediterráneo a partir, digamos, de la desmembración del Imperio Romano de Occidente. Entonces, Al-Ándalus va a ser el intento por evitar que entre los carolingios, es decir, el Imperio Franco, reinventara de nuevo el Sacro Imperio Romano como expresión, digamos, feudal. Y va a ser la península ibérica, donde los diferentes pueblos ibéricos van a encontrar una expresión y una unidad extraordinaria en luchar, en combatir directamente contra este intento de refundar el antiguo Imperio Romano y recuperar sus libertades históricas. Hay una península distinta antes de la llegada de lo árabe islámico a la península y otra totalmente distinta. Cambia drásticamente, se enriquece en muchos aspectos puramente vitales del devenir diario y en aspectos evidentes también puramente culturales como es el literario. Es una síntesis de sensibilidades mediterráneas transitadas por un río lento y paciente que orilla las blancas casas. En el caso de Al-Ándalus tenemos evidentemente un dialecto, así denominado por el mejor especialista que tenemos, que es el profesor Federico Corriente, que es el dialecto andalusí, donde a su vez evidentemente se pueden distinguir variedades dialectales propias de acuerdo con las diferentes circunscripciones de la península que estuvieron habitadas por arabófonos y no arabófonos que utilizaban el árabe, y también evidentemente en función de circunstancias históricas muy distintas, es decir, el árabe que se hablara en el siglo VIII, finales del siglo VIII, no va a ser el mismo árabe que se hable en el siglo X, finales del siglo X. Y luego Al-Ándalus, que sería, digamos, la gran expresión cultural en la península ibérica, el núcleo, digamos, duro, el núcleo fuerte, donde en la lengua romance, que después se va a llamar castellano o español, el tema, por ejemplo, de esas notas que te comentaba, pues, por ejemplo, se habla, en el 932 se funda el Condado de Castilla, en el 1065 se funda el Reino de Castilla, y en el 901 las jarchas, que es el final, digamos, de la Muasaja, se escribía en romance, con caligrafía árabe, pero en romance. Entonces, si no existía ni el Condado de Castilla, ni existía el Reino de Castilla, como a ese romance se le puede llamar castellano. Córdoba era una aspiración para eruditos, literatos y místicos que cultivaban todas las disciplinas, integrados en una urbe que se articulaba como fuente de conocimiento para el mundo medieval. Causó gran impresión y fascinación en un mundo tan claramente urbano como fue el andalusí. Pues la expresión, digamos, de una conjunción cultural mediterránea en ambos lados del estrecho, porque tanto a nivel geográfico como a nivel cultural, como a nivel histórico, como fenómeno sociológico, antropológico, pues son dos caras de una misma moneda. Fue el centro del saber de todo Occidente en la Europa medieval. Gran parte del mundo occidental escuchaba ecos de esta magnificencia en lo más profundo de sus bosques y aldeas.
¿Qué sentirían los campesinos de estas tierras cuando escuchaban la historia de la Córdoba andalusí? ¿Qué pensaron los que llegaron al interior de una ciudad inmensa, rodeada de sugestivas mezquitas, de torres extraordinarias y de un laberinto inmenso de calles? Uno puede pensar, por ejemplo, en cómo un judío, por ejemplo, como es Maimónides, o un musulmán, como es Averroes, por ejemplo, van a ser traducidos, bien de forma total, bien de forma parcial, y sus ideas van a viajar dentro de la península, pero también fuera de ella. Esos traductores, que en muchas ocasiones son judíos, que desde el sur de Francia, en la Narbona francesa, van a traducir obras de al-Andalus, bien al hebreo, en otros casos al latín, por otros autores que se han convertido, llegarán a autores europeos que, al tener contacto con estas ideas de autores andalusíes, bien judíos, bien musulmanes, las incorporarán a su vez a sus obras y acabarán teniendo presencia en autores de una talla sin par, como por ejemplo puede ser Tomás de Aquino, entre otros muchos. En un mundo mediterráneo que miraba hacia el sur, Córdoba se ofrecía como sede de lujo y vanidades. En un califato de legitimidad omeya hasta comienzos del siglo XI. Aún hoy se puede percibir aquella vibración en los detalles de sus trazados urbanos, en sus ventanas, en sus patios interiores. Estas sensaciones se captan a través de la observación de íntimas líneas que envuelven el centro del mundo urbano, el mercado y la mezquita. La mezquita de Córdoba, antigua iglesia de San Vicente, fue iniciada por Abderramán I como emblema de su dinastía y compartió culto con los cristianos. Ambas religiones convivieron hasta que se la compraron a los cristianos. En este lugar se da una curiosa mezcla de sencillez y majestuosidad, el contrapunto de lo diminuto y de lo universal. El Islam lo que le da es la madurez, le da el alma, o de alguna manera o le devuelve el alma. Es decir, al-Ándalus es una expresión y es una realidad como hecho cultural muy anterior, digamos, al hecho del Islam. Una de sus principales características es la armonía de sus arcos y de su composición. Yo creo que el Islam, su gran fuerza es precisamente lo que supone la expresión más depurada de su nervio, ¿no? Que es el Tawhid, que es la ciencia de la unidad y la unicidad de todo. La no jerarquización de sus elementos constructivos y decorativos marca profundamente el pensamiento islámico. Ningún componente queda por encima del otro. Son un conjunto equilibrado de columnas delicadas y estilizadas que sobrecogen por su sencillez y su composición rítmica, como un poema rimado y armonioso. Es una expresión unitaria de la trascendencia más sutil, de la trascendencia más acabada, ¿no? Donde el ser humano fundamentalmente se limita a reconocer esa trascendencia y a someterse a ella. En este ambiente de sobrecogimiento tenemos de nuevo una alegoría geométrica de la naturaleza, de palmerales que a modo de talles poderosos y flexibles se elevan como arcos de la mezquita, de hojas del paraíso, confundidas con las letras del libro sagrado coránico. Durante las sucesivas reformas, los califas omeyas tuvieron esa conciencia del ser universal que representa esta mezquita. Sintieron la necesidad de embellecerla como si fuera una novia exuberante, elegante, esbelta y sorprendente. La mezquita siempre tuvo pretensiones de totalidad, desde tiempos de Abderramán I en el siglo VIII, pasando por la espléndida reforma de Al-Hakam II, hasta la mastodóntica ampliación de Al-Mansur. Fueron necesarios casi 200 años para darle una forma definitiva y dotarla de una coherencia especial. A través del modelo decorativo y estructural, todos contribuyeron a la muestra de una sensibilidad islámica. Recrearon un espíritu que se muestra como un recuerdo de Allah, aquel que invoca la realidad divina.
Esto hace que el visitante reciba el impacto de la espléndida y rica ornamentación casi como una revelación interna en su espíritu, en su propio ser. En la mezquita hay un elemento extraño a la tradición arquitectónica andalusí. Se trata de la torre situada en el centro, que rompe parte de la unidad estilística y armoniosa de la sucesión de columnas y pasillos. Es incapaz de quebrar de un modo definitivo el equilibrio compositivo. En el mimbar podemos ver maravillosos arcos polilobulados y entrelazados en una congregación rítmica, solidaria en su sentido de colectividad. Sus formas, la gracia de sus movimientos y su alternancia cromática invaden nuestra conciencia como si de un cinematógrafo se tratara, tomando de nuestra alma el sentido que llevó a los arquitectos andalusíes a diseñar semejante edificio. Un lugar creado no solo para la oración, sino para el estudio de todo tipo de disciplinas del conocimiento, el comercio y la justicia. En el mihrab destacan los azulejos decorados con motivos vegetales, propios de la tradición mediterránea bizantina. Fueron compuestos por artesanos del antiguo Bizancio en un ejercicio de síntesis total, propio de las artes del Mediterráneo. Sobre este tenemos la famosa concha, receptora simbólica de la divinidad, signo del conocimiento espiritual del que se busca a sí mismo, como aquellos caminantes a Santiago de toda Europa que trazaron una ruta paralela a la de la peregrinación a Meca de los musulmanes. Uno de los elementos que hacen especial a la gran mezquita son sus ladrillos rojos combinados con los blancos en una fascinante alternancia cromática. La mezquita de Córdoba, la primera fase de este edificio de David Abderramán I, va a crear un modelo, sobre todo de arco, que va a ser evidentemente un canon en todo el mundo andalusí, porque va a implantar algo que también existe en Oriente, que es la alternancia de dovelas en colores, pero que en Oriente normalmente se hace con colores negro y blanco, y que en Córdoba aún se discute mucho sobre de dónde viene el origen de esa disposición. Se hace alternando piedra y ladrillo, lo cual va a dar ya un elemento que es el blanco y el rojo. La repetición de sus finas columnas se prolongan a lo largo del tiempo. Sus delicados y originales arcos están diseñados unos sobre otros para ganar altura. Dentro de la propia mezquita, en un momento inmediatamente posterior, con la reforma de la puerta, de la llamada Puerta de los Visires, hoy Puerta de San Esteban, se va a crear ya el arquetipo del arco con alfiz, y además de puerta arquitrabada, es decir, de puerta rectangular sobremontada por el arco, con la alternancia, ya en este caso, no solo de dovelas en rojo y blanco, sino de dovela lisa, que es la de ladrillo, y dovela esculpida, decorada con escultura, que es la de piedra, de tal manera que es un lenguaje casi perenne a lo largo de esos 8 siglos de permanencia de la cultura andalusí. Su espléndida maxura está cubierta por policromados azulejos y ejecutada por artesanos bizantinos, revestida de los nombres de Allah y las nervaduras octogonales de su cúpula. Así forman una composición absolutamente original, que nos traslada hacia la esencia mediterránea de la unicidad divina en su simbología y en su perfecta geometría. Medina Azahara fue una ciudad donde los poetas ensoñaban y loaban a sus amadas.
El erudito Ibn Zaydún era conocido como el mejor poeta neoclásico de Al-Ándalus y dijo de la poetisa Walata palabras como estas: desde Al-Sahara te recuerdo con pasión. El horizonte está claro y la tierra nos muestra su faz serena. Medina Zahara se construyó en el año 940, se inició la construcción y su fundación va vinculada de una manera indisoluble con la autoproclamación del califato omeya de Córdoba, del califato, lo que llamamos el califato de Al-Ándalus. En este momento existen ya dos califatos, hay un califato abasí que tiene su sede en Bagdad y ha surgido a comienzos del siglo X un califato fatimí que tiene su sede en El Cairo. Pues bien, Abderramán III, para poder influir en pie de igualdad con las tribus bereberes norteafricanas que en definitiva controlan todo el norte de África y controlan también el flujo, el acceso del oro subsahariano, para poder competir en pie de igualdad, Abderramán III se autoproclama califa. Y justamente la construcción de Medina Zahara es uno de esos atributos que parece que van unidos con el título califal, además de otros importantísimos, como por ejemplo la acuñación de moneda en oro, que se reanudan justamente también en esos años, y la adopción del título de Amir al-Muminin, príncipe de los creyentes. Medina Zahara se construyó a 8 kilómetros de Córdoba y se construyó de una manera similar también a como ocurren en esos otros grandes centros urbanos orientales. Se situó para desarrollar un papel político que no entraba en competencia con la ciudad de Córdoba. Es decir, que esta ciudad se complementa con la ciudad de Córdoba y juntas terminaron formando probablemente la mayor megápolis de todo el occidente islámico del momento. Medina Zahara fue una ciudad palaciega de extraordinario valor para los investigadores. Aquí se encuentra el único salón del trono que se conserva de la dinastía omeya. Los primeros espacios que se encuentran en Medina Zahara es la supuesta la Dar al-Mulk, lo que se llama la casa imperial, probablemente la vivienda, hipotéticamente, donde debería vivir Abderramán III, y que realmente lo que hace Abderramán III en esta ciudad es aprovechar esta topografía, esta estribación de Sierra Morena, aprovecha para también representar de alguna manera el poder, de tal manera que lo que hace es una jerarquización de la propia ciudad, poniendo en el sitio más alto, lógicamente, la vivienda más importante, a partir de la cual se articula todo, ¿eh? De tal manera que tenemos la Dar al-Mulk, la casa imperial, como he dicho, una segunda aterrazamiento donde estarían seguramente las viviendas de los altos funcionarios y el salón rico incluido, y para terminar la última terraza es donde estaría la propia ciudad, la Medina. Esta disposición, esta estructura de poder, en el fondo es una estructura iconográfica, todo esto se muestra hacia el sur, la ciudad está abierta hacia el sur y eso significa que la ciudad está pensada para ser contemplada, para ser visualizada justamente desde el Valle del Guadalquivir, desde el sur hacia el norte. Esa es la perspectiva con la que la ciudad deseó ser vista y ese es todo el sentido iconográfico que plantea. Nos encontramos en la plaza de armas de lo que es el Alcázar de Medina Zahara y aquí podemos ver lo que es esta gran arcada, esta gran puerta monumental y que tiene más bien un carácter simbólico y sobre todo escenográfico, es decir, es la representación del poder. Aquí, a pesar de que nos encontramos con un gran pórtico formado por 14 arcos, realmente el que servía para introducir a las embajadas que venían a Medina Zahara era este gran arco central que tenemos aquí y por el que entraban los visitantes que de alguna manera estaban ya autorizados a visitar al califa y que lo que hace es representar la gran monumentalidad de la ciudad. En el siglo XI, Medinat al-Sahara entra en crisis y el estado califal se disuelve como un azucarillo por los problemas de legitimidad entre los distintos contendientes al título califal. La ciudad se abandona
sufre saqueos, comenzando un proceso de expolio imparable. El expolio es tan profundo, es de tal intensidad, que en el siglo XIV, finales del siglo XIII, siglo XIV, ya no se sabe, la ciudad ha perdido el nombre. Ya los propios cronistas árabes no saben si los restos que aparecen en ese lugar de Medina Zahara, si corresponden a la ciudad de Madinat al-Zahra o de Madinat al-Sáhira, que es una ciudad que construyó posteriormente Almanzor. Con el tiempo, Medinat al-Zahara pierde incluso el topónimo, y no es hasta la primera mitad del siglo XIX cuando se produce su identificación definitiva y se inicia su recuperación. Tras la Guerra Civil, se comienza la excavación del Salón Rico, donde se celebraban las primeras recepciones políticas del califa. El Salón Rico viene a introducir un elemento importantísimo en la gestión, en el entendimiento de Medina Zahara, porque se plantea por primera vez la necesidad de reconstruir un espacio, el gran salón de recepciones políticas del califato, porque aun cuando el edificio había sido completamente expoliado en cuanto a su estructura pétrea, digamos, es como si a una persona le hubiera desaparecido el esqueleto, pero en cambio se conservaba la piel. Es decir, toda la decoración que revestía esos muros había quedado dispersa en miles de fragmentos. Una aventura científica que no ha concluido aún, pero que nos permite seguir avanzando en el conocimiento del único salón de recepciones políticas del mundo islámico que queda en pie de ese periodo. Bien, pues en este edificio se combinan los capiteles de tanto esquemáticos, como podéis ver en ese lugar, como este capitel mucho más labrado y más trabajado, y que se le llama popularmente, se le conoce como el capitel de avispero, porque está profusamente labrado y muy trabajado. Las columnas sabemos que son de mármol de Cabra y que siempre que no se ha podido poner la columna original encontrada, pues lo que se ha hecho es de la propia cantera actual hacer columnas nuevas, pero de los mismos materiales y de la misma cantera que se usó en el siglo X. La recomposición del Ataurique es pues una de las prioridades del sitio, porque el Ataurique la investigación del Ataurique tiene una aplicación práctica, y es la de poder continuar con las restauraciones como la de la casa de Cháfar. Fue posible gracias a la investigación del Ataurique de su portada, y en los próximos meses esperamos poder iniciar un proyecto en el Salón de Abderramán III que permita también ir concluyendo y reponiendo la decoración que aún no tiene repuesta. Al-Ándalus representó una sociedad tan atractiva como diversa en su composición religiosa. Resulta de gran valor que durante el gobierno musulmán en las diferentes épocas surgiera una ciudad como Lucena, también conocida como la Casa de los Judíos. En Lucena se halla la localidad española más importante en cuanto a presencia judía. Fue sede de multitud de escuelas talmúdicas como las del rabí Jacob al-Fasi. Esta ciudad se forma como un conjunto urbano típico andalusí, donde encontramos construcciones y un casco antiguo que nos atrapa por su sencillez y encanto. Según Natronay, era un lugar de Israel en el que vivían muchos israelitas, hasta el punto de llamársele Alisana al-Yahud o Lucena de los Judíos. Otro lugar de Córdoba para el deleite del viajero es el municipio de Cabra, conocido antiguamente como Egabro. Cabra fue una de las coras de Al-Ándalus. No fue una de las más grandes, fue una de las importantes, situarse también en el centro de esa región. Desde el siglo VIII prácticamente estuvo habitada por musulmanes.
fueron los que construyeron toda la muralla, una muralla de la que todavía quedan restos, como la Torre del Homenaje que tenemos a la espalda, construida en el siglo XI, coincidiendo con el esplendor de la cora gabrense. La torre cuenta con una de las leyendas más bonitas de la zona, no tanto leyenda, historia, contadas por el abad de Rute, en el que comentan cómo en la batalla de Lucena, en el año 1480, se captura a Boabdil el Chico, el rey granadino, y cuenta el abad de Rute que aquí en Cabra, en el castillo, lo estuvo consolando por la pérdida de la batalla. Imaginaros la cantidad que tuvieron que pagar por rescatar a su rey. Los segabrenses son plenamente conscientes del patrimonio islámico de su población. Fue uno de sus vecinos, Muqaddam ibn Mu'afá al-Kabri, quien contribuyó de un modo decisivo a las composiciones poéticas del antiguo Al-Ándalus. Por el aspecto literario estaba Muqaddam ibn Mu'afá el Kabri, el ciego de Cabra, conocido por ser creador de la Moxaja o el Cegel, parte de los que pueden ser actuales villancicos. Durante los primeros años de la conquista musulmana, el nivel cultural de los antiguos habitantes de Egabro era muy elevado. La razón fueron las conocidas jarchas, una herencia variada de esta ancestral población. Esta estrofa final de las moaxajas, escritas en romance, fueron inventadas por este poeta de Cabra. Simbiosis literaria, simbiosis étnica y cultural. Las jarchas estaban compuestas en lengua romance y árabe vulgar. Hay una península distinta antes de la llegada de lo árabe islámico a la península, y otra totalmente distinta. Cambia drásticamente, se enriquece en muchos aspectos puramente vitales del devenir diario y en aspectos evidentemente también puramente culturales, como es el literario. Y uno puede trazar evidentemente huellas ya desde esos primeros momentos de las moashahat, es decir, eso que se mal llama moaxajas en la literatura española, con una presencia evidente de elementos lingüísticos, de elementos sociológicos, de elementos de motivos literarios, una variedad. El Califato de Córdoba se erigió en un centro administrativo y político de primer orden. Repercutió rítmicamente sobre el resto de Al-Ándalus. Tal era la dimensión de Córdoba que rebasa con mucho la extensión de esta urbe tan actual. Una Córdoba califal cuyos máximos exponentes no son otros que los propiamente humanos, la herencia viva que ha recibido Europa en su extraordinaria aportación en todos los órdenes del conocimiento. Una Córdoba sublime, inmensa, hecha a la medida de las aspiraciones del hombre.